eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia guíame. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento de tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Quiero decirte una vez más cuánto te amo. Quiero decirte una vez más cuánto te amo. Mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia. Poderoso Dios, te exalto, mi Rey, te amo, mi Dios. No puedo callar
presencia. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. De nuevo, un gusto saludarles por este medio después de 2 viernes de no enviar o hacer una grabación para enviarles. Y quiero retomar de nuevo algunos temas que tienen que ver con adoración, la vida que agrada a Dios. El día de hoy reflexionaremos un poco acerca del corazón de nuestro Maestro y Señor y Salvador Jesucristo y su disposición permanente para vivir para Dios, para vivir la vida que agrada a Dios. Tanto Mateo 4 como Lucas 4 registran aquel momento en el que Jesús, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y utilizando un momento de esa tentación a la que fue expuesto, Jesús, quiero hablar, hacer una reflexión corta en cuanto al hecho de esas palabras que Jesús en un momento determinado de la tentación le dice al diablo, le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Lucas 4 voy a empezar a leer desde el versículo 5, encontramos esta parte de la tentación de Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ese fue el ofrecimiento que el diablo le hizo a Jesús, y lo único que él esperaba a cambio era que Jesús, el Hijo de Dios, y por así decirlo Dios mismo también, se rindiera ante él y le adorara, lo que él siempre ha querido, porque quiso ser semejante al Altísimo cuando como Luzbel se rebeló contra Dios. Así que miremos la respuesta inmediata de Jesús ante esa seducción y esa tentación para recibir gloria, honor y honra y todos los reinos de la tierra. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La vida tiene un propósito, la vida tiene sentido, la vida tiene una razón de ser y cobra mayor propósito y el sentido verdadero, la razón de la vida, cuando como seres humanos nos dedicamos
a vivir para Dios y a honrar a Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Cada ser humano, independientemente de la actividad que realicemos en la vida y en las diferentes esferas en las que nos desenvolvemos en nuestras comunidades, tenemos un propósito y una razón para vivir, un sentido de la vida al cual cumplir delante de nuestro Creador y delante de nuestro Redentor. Yo puedo recordar en este momento claramente cuánto mi forma de ser y hacer las cosas, mi perspectiva de la vida cambió cuando supe y entendí que haciendo lo que hacía, donde quiera que estaba, mi vida debía ser para honra y para gloria de Dios, entendiendo que Dios es el único digno de adoración y el único digno para que le sirvamos en todo lo que hacemos, haciéndolo para honrarle, sirviendo a aquellos que nos rodean. Cambió literalmente mi forma de relacionarme con mis padres, con mi hermano, mis hermanas y mi familia, con los que estaban cerca de mí, mi familia lejana. Cambió mi forma de trabajar en la empresa donde estuve trabajando, sirviendo, digo también, por muchos años, porque me recuerdo, viene ahorita a mi mente este pensamiento, me recuerdo que yo pensaba, me miraba como, pensaba que los que estaban sirviendo dentro de la vida de la iglesia local de una manera directa, en aquel tiempo me recuerdo Oscar Rotegol, Haroldo Arevalo, Pedro Hernández, Roberto Oviedo y otros que estaban ahí. Yo pensaba que ellos, porque estaban ahí más involucrados dentro de la vida de la iglesia local, ellos servían más que yo, y yo, entre comillas, hasta me sentí un poco así, pobrecito, ¿verdad? Allá en la granja de Flores de Rosas, donde trabajé por muchos años, pues trabajando algunos papeles de contabilidad, haciendo planillas un tiempo, después algunos datos de contabilidad y después ayudando a que esas rosas pudieran crecer a su punto máximo de desarrollo en la planta para luego poder ser enviadas, exportadas a los Estados Unidos y que allá se vendieran y se colocaran en floristerías en diferentes lugares de los Estados Unidos. Yo pensaba que eso, entre comillas, era menos servicio y dedicación a Dios que la vida los que estaban sirviendo dentro de la iglesia local. Me vino al pensamiento, me vino la luz de Dios, entendiendo que como seres humanos fuimos llamados a hacer diferentes cosas y que en la medida que yo me dedicaba a hacer bien lo que hacía en la granja, a servir en la empresa, a servir a los trabajadores y lograr el éxito, los buenos resultados para la empresa, y de igual manera en la forma que contribuía a que mi familia, mi entorno familiar fuera mejor, mi relación con las amistades y el mundo donde estaba, yo estaba dedicando mi vida para servir a Dios en esas áreas y en esas funciones de la vida, de la misma manera que otras personas en ese tiempo habían sido llamados para servir dentro de la vida de la iglesia local, atendiendo gente, ministrando gente, pastoreando gente, visitando gente, atendiendo un comedor donde se servía comida para los niños, atendiendo la escuela, porque esas eran otras funciones. Pero cuando me vino ese entendimiento y esa luz de Dios a mi corazón, literalmente mi perspectiva de la vida cambió y empecé desde allá para acá, en las funciones que hago, a darle gracias a Dios por lo que hago cada día, un tiempo en la empresa, ahora como parte de la iglesia local. Pero toda nuestra vida es dedicación y honra para Dios. Consideremos el hecho de que la primera cosa que quiero mencionar como parte de esta reflexión, el hecho de que Jesús fue tentado para recibir una gloria que cuando consideramos todos los reinos del mundo, la gloria de los reinos de la tierra, una gloria que cuando consideramos el contexto de toda la Biblia, le pertenecían a Dios, y en su tiempo Él sería honrado por el Padre sentándose a su diestra y recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí viene el enemigo a seducirle para anticiparse y adelantarse, y de una forma incorrecta, rindiéndole a él adoración, reconocimiento, recibir los reinos
de este mundo. Una seducción para caminar fuera del plan y el propósito de Dios, para recibir por otro medio, ¿verdad?, lo que solo debe venir de Dios, lo que solo Dios debe dar, honra y reconocimiento, ¿verdad? Una seducción para no cumplir lo que las escrituras decían, e inmediatamente cuando recordamos el pasaje que leí, su decisión fue obedecer, reconocer lo que estaba escrito y lo que el Padre Celestial, su Padre, había pedido, de que todo el amor, de que todo el servicio y toda la adoración y el reconocimiento son solo para Dios. Tenemos que tener cuidado cuando ahí en los entornos donde estamos somos seducidos de otra manera para recibir gloria de hombres o gloria de personas que están a nuestro alrededor, entendiendo que el único llamado para reconocernos y exaltarnos, que es el reconocimiento y la exaltación que vale la pena recibir en la vida, debe venir de Dios. Recordemos que el que se exalta, dice la Biblia, será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Jesús fue tentado para eso, y él para este momento de su vida, como toda su vida terrenal, él tuvo claro lo que había aprendido desde chico y de las escrituras, y por supuesto de los que le enseñaron, que estaba escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La reflexión de hoy: al Señor tu Dios adorarás. Consideremos por otro lado el entendimiento que Jesús tuvo mientras duró ese peregrinaje terrenal suyo, que fue, cuando lo consideramos en contexto general de la vida, relativamente corto, pero impactante para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle en su vida de chico y en su vida de ministerio terrenal, y mucho más impactante también para nosotros que conocemos la historia de su nacimiento, su encarnación en la tierra, su vida y obra en la tierra, su ministerio. Reconocemos su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Así que consideremos otro versículo de la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, para que podamos aprender de Jesús, de la necesidad de dedicar todo el corazón para cumplir eso de: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, también encontramos la historia donde Jesús platica con una mujer, la mujer samaritana, le reconocen la mayoría, y llega un momento. Permítame, me ubico en Juan, había llegado a otro libro de la Biblia, y hay un momento, como parte del diálogo con esta mujer, y habiendo regresado los discípulos, y le estaban rogando para que él comiera. Entonces viene Jesús, y como parte del diálogo con ellos y de su trato con ellos, les dice: yo, el versículo 32, Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos se preguntaron: ¿le habrá traído a alguien algo de comer mientras nosotros no estábamos acá? Y entonces el versículo 34 encontramos estas palabras de Jesús. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su entendimiento y su comprensión para este momento de la vida tan particular de su vida, en que él estaba consciente que la razón por la que él estaba en la tierra era para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Una voluntad muy particular, un designio, un propósito muy particular para él como hijo de Dios y como Dios, si puedo decirlo así también, venir y cumplir exactamente todo aquello que fue diseñado por Dios para su vida, de la misma manera que cada uno de nosotros debiera entender de Dios y de su palabra que nuestra vida tiene un diseño particular, y que cada lugar donde estamos y a donde quiera que
que Dios en su gracia y su misericordia nos lleve, estamos precisamente para hacer de su voluntad aquello que fortalece nuestra vida y nuestro diario caminar en medio de todas las cosas que hacemos. Mire la claridad de Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y luego dice, y que acabe su obra. ¿Qué obra? Lo que le fue encomendado a él. Algo muy particular, algo que en el caso de Jesús solo él podía hacer, y de la misma manera tú y yo como seres individuales, porque no hay repeticiones en el reino de Dios en cuanto a seres humanos, tú y yo somos los únicos que podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, y nadie más lo va a cumplir, porque fuimos puestos por Dios en la familia, en el lugar, haciendo lo que hacemos hoy, en esos lugares particulares. Alguien nos abrió puertas, alguien nos informó de un trabajo, estamos ubicados en esos lugares y debiéramos cumplir con toda la dedicación de nuestro corazón aquello para lo cual fuimos puestos por Dios en esta tierra. En el caso de Jesús, se aseguró conocer la voluntad de su Padre. Si traemos a nuestra mente, por ejemplo, un poquito antes de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, cuando él fue a orar en Getsemaní, aquel momento en que la Biblia nos enseña que él se angustió grandemente y oró hasta 3 veces diciéndole a Dios, a su Padre Celestial, si es posible. Él estaba dimensionando el sufrimiento que le venía, y le dijo a su Padre: si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, Padre Celestial. Y al final de cuentas él entendió que era el momento del sufrimiento, y al poquito tiempo de esa oración lo apresan y viene todo lo que nosotros conocemos como todo un sufrimiento, todo el calvario de Jesucristo, hasta que fue crucificado en una cruz, donde tuvo todavía el atrevimiento en nombre de Dios de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y al final de todo decir: todo se ha consumado, y cumplir aquello para lo cual fue enviado a la tierra. Mire qué disposición de Jesús: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que debiera ser la disposición de cada uno de nuestros corazones. Me viene a la mente ahorita el pasaje donde el apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos anima a desarrollar, a cultivar la misma actitud y las mismas acciones, la misma disposición que hubo en el Hijo de Dios, que hubo en Jesús. Y leo en el capítulo 2 y versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, versículo 8: y estando en la condición de hombre, estando ya en medio de la humanidad, en el entorno que le tocó vivir allá en Israel y en todos los lugares que visitó, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tomó la actitud de poder servir a Dios, adorar a Dios y servir a la gente que le rodeaba, para lo cual había venido. Como él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y luego dice Pablo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como resultado de eso, lo que le fue ofrecido por Satanás en la tentación, mire lo que pasó, por lo cual, por su entrega, por su obra en la cruz, por su derramamiento de sangre, por la entrega completa de su vida, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recibir la gloria que Dios le iba a dar a su tiempo, y no adelantarse al propósito de Dios. Su entendimiento claro de la vida, algo a lo que Dios nos anima hoy también, que mientras más claro tú y yo como hijos de Dios tengamos el propósito, la razón de la vida a la luz de Dios y su palabra, más fácil, más conscientes, con más perspectiva, nos vamos a dedicar a adorar únicamente a Dios y servirle únicamente a Él. Un ánimo aquí de la Escritura para imitar a Jesús.
porque Él es nuestro maestro. Y la última cosa que quisiera mencionar como parte de esta reflexión, ya hablamos de que Él fue tentado para recibir gloria antes de tiempo, su entendimiento de la vida, también la satisfacción que produce en el corazón, lo produjo en el corazón de Jesús, lo produce en nuestra vida, el cumplir con nuestro propósito y con esa razón para la cual tú y yo fuimos puestos en una familia en esta tierra y estamos en cada uno de los lugares donde nos desenvolvemos hoy en la vida. Cumplir el propósito, llegar a la meta, responder a la razón y el propósito y sentido de la vida según Dios y su palabra, trae satisfacción al corazón. Y para eso vamos a ir también al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, y únicamente vamos a leer un versículo para ir terminando esta corta reflexión. Ya al final de su vida, estas son las palabras de Jesús. Dice en Juan 17:4, esta es la convicción que debe haber en el corazón cuando llegue el momento ya de partir para el otro lado con el Señor. Dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He cumplido, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. He cumplido el propósito de traer contentamiento al corazón de Dios. Adoración, la vida que agrada a Dios. Te he glorificado en la tierra, y luego dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Creo que esas palabras de Jesús de alguna manera debieran resonar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cada momento de la vida, y particularmente en los momentos en que la vida se pone complicada, se pone difícil, recordemos que fuimos llamados, y la Escritura enseña que a Dios es el único a quien debemos adorar y al único a quien debemos servir, para que llegue un momento cuando nos toque partir de esta tierra, poder decir, yo diría con humildad también: he terminado, me he esforzado por cumplir todo aquello que entendí que fue el propósito de Dios para mi vida. He acabado la obra que me diste que hiciese. El precio para Jesús fue alto, fue su vida, fue su entrega. El precio para nosotros en muchos casos puede ser alto también, pero al final de cuentas nos encontraremos, si lo hacemos así, viviendo para Dios, viviendo para adorar a Dios y viviendo para servir a Dios. Todo lo que hacemos y donde quiera que estamos, nos vamos a encontrar teniendo una profunda satisfacción en el corazón, sabiendo que estamos viviendo para adorar a Dios, viviendo la vida que agrada a Dios, porque al Señor nuestro Dios debemos adorar y a Él solo debemos servir. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder adorarte y servirte a ti, a lo cual nos llamaste siendo tú nuestro Creador y nuestro Redentor. Danos la gracia, la sabiduría y la fortaleza de tu Espíritu para, con toda la fuerza de nuestro ser, dedicarnos a vivir para ti, Señor, honrándote, agradándote, adorándote en todo, Señor, y sirviéndote a ti, sirviendo a aquellos con los cuales nos has puesto a compartir una familia, un trabajo, una comunidad, la vida como parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús te honramos y te damos gracias por ese ejemplo máximo que nos puso Jesús, de dedicarse únicamente a ti, haciendo tu voluntad y terminando aquello que le fue encomendado. Señor, que cada uno de nosotros, cuando llegue el momento final de la vida, podamos con humildad también decir: me he esforzado en cumplir aquello para lo cual entendí fue llamado por Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que nunca se nos olvide que a nuestro Dios debemos adorar y a Él solo debemos servir. ¿Cómo no amarte, mi Salvador?
fuiste mi servidor. Y cómo no seguirte a ti, si al seguirte tú me das libertad. Cómo no amarte, mi Salvador, mi Dios. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no servirte? Oh, cómo no seguirte, Dios. Oh, mi Dios. Oh, cómo no amarte. Cómo no amarte, mi buen consolador. ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no servirte cuando tú has sido siempre tan fiel a mí? Y cómo no seguirte cuando muy pronto regresarás por mí. ¿Cómo no amarte? Amarte, mi Salvador, mi Dios. Oh, cómo no amarte, cómo no servirte, Señor, una vez más. ¿Cómo no amarte? Oh, cómo no servirte. ¿Cómo no seguirte, Dios? ¿Cómo no seguirte, Dios? Oh, mi Dios. Oh, tú eres mi Dios. ¿Cómo no